Y la noticia ayer de los portales en la tarde es literal, arma su maleta y se vuelve de vacaciones. Tuvo que agarrar el mojito y tirarlo a las plantas. ¿Quién no, ¿a quién no lo ha pasado? Despegar. Oh, no hagamos publicidad, pero alguna plataforma adelantando el pasaje y devolverse, porque, claro, las declaraciones de la ministra Ángela Vivanco, que ayer todo el mundo aclaró que eran personales, ella misma tuvo que salir a bajarse, quitarse el piso y decir que eran declaraciones a título personal, pero que además, más allá de la pelotera que generan, van en sentido contrario a lo que dice literalmente el texto, los textos de los varios fallos, porque esta es una sucesión de fallos, de demandas contra distintas ISAPRES. Y entonces no hay que tener una fuente en el Poder Judicial para entender lo que está pasando. Sí. Porque el fallo es literal. Lo pueden buscar en internet. No les voy a dar la lata de leérselo, porque, digamos, es un lenguaje técnico, pero básicamente dice lo siguiente. Las ISAPRES demandadas, que son todas, menos una que se llama Essential, que es la única cuyo no debe tener ni afiliado. Sí, porque es una cosa nueva, un inventito ahí. Ya. Todas las demás tienen que hacer dos cosas. Ajustar sus planes a la tabla de factores que impuso o que readecuó la Superintendencia de Pensiones en su momento. Y dos, una vez readecuado esto, tienen que devolver los excedentes a las personas afectadas. No son todas, por supuesto, no son todos los afiliados, pero claro, son todas, por ejemplo, las mujeres. Ya. No necesitas haber demandado, ni estar demandando, ni contratar abogado para exigir el cumplimiento de ese derecho. El fallo es explícito y lo dice claramente. Todas las personas a las que se aplicó esta tabla trucha. ¿Por qué es trucha la tabla que aplicaban las AFPs? ¿Por qué castigan con factores actuariales, que es un concepto de las industrias del seguro? Castigan a las mujeres, castigan a los niños antes de los 2 años, castigan a las personas con enfermedades preexistentes. Eso es ilegal desde el momento en que la superintendencia dijo, no señores, no esa tabla no corresponde, corresponde esta otra. Y fin de la discusión, no hay ninguna magia. La única magia que hay aquí es una enorme industria del lobby que se niega a acatar el fallo. Tampoco es necesaria una ley. No es necesaria una ley para interpretar un fallo judicial. Sí. ¿Por qué sale en la clase política a buscar una ley? Porque el lobby es impresionantemente fuerte. Eso es lo único que hace este caso distinto de cualquier otro en que los ciudadanos se tienen que acatar lo que resuelve el máximo tribunal de justicia del país. Bueno, y usted lo escuchó acá, ayer justamente con nuestra super conductora, periodista estrella, que dijo el ministro Muñoz... Predigo que Muñoz hará las maletas y se vuelve. Y sí, se vuelve. Sí. Ahora, yo creo que se vienen cuchillazos en la tercera sala, porque esto que tú dices que es literal, habrá alguno que dice, no es tan literal. Bueno, y esa es parte de la polémica, y por eso el lobby funciona. Y por eso el ministro tiene que volver a controlar, sí. Pero independientemente de eso, la ministra se arrancó con los tarros, porque además tiene una doble función, sí, no solamente es ministra. Eso te iba a decir, es vocera de la Corte Suprema. Y yo creo que esa es la otra posición en que en cualquier análisis político simple uno pensaría que digamos, el mandante le va a pedir explicaciones. O sea, por mucho menos hay ministros que han sido puestos en lista 4 en la Corte Suprema. Hoy vamos a hacer una innovación en 32 minutos porque el entrevistado de hoy coordinamos y va a estar acá en estudio. Ya llegó, así que en unos minutos más, después de la siguiente pausa, vamos a ir con él. Primero vamos a partir con la noticia. Vuelvo a agradecerles, por si no se escuchó con claridad, 17 personas ayer empezamos a crear esta base. Queremos 300 socios y socias de la comunidad minutera. Los primeros 17 ayer dijeron check. Así que nos quedan 283, vamos a ir avanzando y seguro que aquí en un par de semanas va a estar ya la meta cubierta. Iniciamos las noticias acá en 32 minutos.
Con la presencia del presidente Gabriel Boric, el Tricel proclamó ayer lunes a los consejeros constitucionales electos el pasado 7 de mayo. De 51, solo estuvieron presentes 37. Entre los ausentes se encuentra el candidato electo del Biobío, el ex republicano Aldo Sangüesa, quien renunció al cargo luego que se conociera la denuncia por abuso sexual en su contra. Tampoco estuvieron presentes la candidata a presidenta del Consejo Constitucional, Ninoska Payauna, ni Luis Silva, ambos republicanos. Recordemos que es mañana, 7 de junio, miércoles 7 de junio, los 51 consejeros constitucionales comenzarán su función en este nuevo proceso constituyente, de hecho a las 10 de la mañana, el que terminará con la redacción de una propuesta de nueva Carta Constitucional que será plebiscitada en diciembre de este año. Este es formalmente el segundo intento en Chile en los últimos 3 años por reemplazar la Constitución de 1980, creada en la dictadura de Pinochet y que ha sido reformada en 64 ocasiones en estos años de transición democrática. La propuesta de la comisión experta contiene 14 capítulos. El artículo 1 tiene 2 incisos. El primero dice: la dignidad humana es inviolable y la base del derecho y la justicia. Una redacción muy parecida al artículo 1 que ya existía. Y en el segundo está la innovación, con el artículo: Chile se organiza en un Estado social y democrático de derechos que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales. Hay que destacar, siempre todo esto sujeto a interpretación, como es obvio, habría que destacar que este texto tiene varias diferencias con respecto a la Constitución actual y tiene semejanzas con el texto que fue rechazado el 4 de septiembre del año pasado. De hecho, lo que más se ha hablado en los últimos días es que junto con establecer un Estado social de derecho consagra constitucionalmente, por ejemplo, el derecho al agua y al saneamiento de conformidad a la ley. No obstante, el Consejo Constitucional, que empieza a sesionar mañana, tomará esta propuesta, la que hizo la comisión de expertos, que partió sesionando el 6 de marzo, tomará esta propuesta como una sugerencia y puede, por cierto, cambiarla por completo, eso sí, con quórum bastante elevados. Para hablar de este tema tenemos a nuestro invitado de hoy, Fernando Atria, abogado, ex constituyente, fue integrante de la Convención Constitucional en representación del distrito 10 de la región metropolitana. Es doctor en Derecho y además autor de numerosos libros, pero lo que queremos aquí es su evaluación del proceso constituyente. Pero eso después de la siguiente pausa comercial. Pero antes de ir a la pausa, déjame comentar un par de cosas para un poco bandejear la discusión, calentar la discusión en este martes 6 de junio, que yo creo que es parte de las consultas que haremos a Fernando Atria y también parte de las consultas que se hace la ciudadanía. Yo creo que hay mucha tensión y hay esa cosa displacentera. De repente uno dice, mira, no me gusta este proceso, pero, por ejemplo, lo que recién señalábamos, hay alguno del tema del Estado social de derecho, aparece, que era una de las banderas de lucha importantes de la Constitución que fue rechazada el 4 de septiembre y que mucha gente, probablemente quienes nos están escuchando, viendo, le parece interesante. Ahora, ¿valdrá eso, esa pura declaración en sí misma, si no tiene todo el articulado, toda la complejidad que tenía la propuesta constitucional que fue rechazada? ¿Tendrá sentido o no? Cuando de repente uno escucha que son hasta los propios republicanos los que llegan a decir, no, poco menos que lo que han hecho la comisión de expertos, tampoco nos gusta. Es una farra. Es una farra. Entonces, yo creo que hay ahí un tema, fíjate, súper, me da la sensación, quiero compartir insisto, con quienes nos están escuchando, que yo creo que las próximas semanas van a ser difíciles y van a exigir un juicio que cada uno se forme respecto a lo que ya generó, eso también se lo vamos a preguntar a Fernando, lo que ya generó el actual comisión experto y qué es lo que podría cambiar para mejor o para peor en este proceso que se abre que va a durar 5 meses. Está raro el tiempo de la evaluación constitucional. Y por eso nosotros queremos entregarles información y puntos de vista para que cada cual piense y se alimente de otros pensamientos, porque está difícil resolver este asunto solos. Le pedimos a Fernando que se acerque aquí al estudio mientras vamos a una pausa y volvemos con 32 minutos. J'avais dessiné
Sufren algunos con este movimiento que estamos haciendo. Estamos compartiendo acá con Alejandra. Me viene un segundito, me viene aquí un segundito a su mesa para robarle el micrófono dorado, pero se lo comparto inmediato porque tenemos, como dijimos, un gran invitado acá en estudio, así que como corresponde a un caballero, le cedí mi lugar porque queremos escucharlo y porque puede ser, yo creo, una conversación muy interesante. Así que, Fernando Atria pregunta a Alejandra Matus. Muchas gracias por venir y estar con nosotros esta mañana. ¿Qué te pareció? Muchas gracias por la invitación. Gracias. ¿Qué te pareció el borrador que preparó la comisión de expertos? Me pareció bien. No es algo que esté en la misma lógica que la propuesta que surgió de la convención. Yo creo que la propuesta que surgió de la convención, independientemente de lo que haya pasado con ella, era una propuesta que pretendía, que entendía su estar a la altura de la crisis que la hizo necesaria por la vía de definir nuevos términos de la convivencia, ¿no? Entre el centro y las regiones, entre hombres y mujeres, con el medio ambiente, en fin, con los pueblos originarios, etc. Esta no es eso. Y en ese sentido uno se pregunta si está a la altura de la crisis que la hizo necesaria. Esa creo yo es la pregunta fundamental. Porque ahora, claro, ahora hay una especie como de intento de reescribir la historia de los últimos 4 años, de que en realidad lo que tuvimos una ola de delitos en octubre del 2019 y nada más. Y claro, si uno piensa que el problema fue una ola de delitos, entonces la reacción es represión, que es lo que uno hace con los delitos. Yo creo que eso es un error. Creo que hubo una crisis y que estamos todavía en una crisis. Y yo no creo que este proyecto sea un proyecto que sirva para salir de la crisis, aunque es verdad que en las condiciones actuales, particularmente después del resultado del plebiscito del 4 de septiembre, yo creo que no era razonable tener una expectativa mayor que la que produjo la comisión experta. Dadas las condiciones en las cuales la comisión experta funcionó, que incluyen también el resultado de la elección del 7 de mayo, por cierto, yo creo que es un proyecto, por eso partí así, ¿no? Que está bien. Se ha dicho incansablemente que la convención constitucional de la que fuiste parte se farrió el proceso, que el proyecto estaba lleno de gustitos y que los convencionales debieran pedir perdón. ¿Tú crees que deberían pedir perdón? Bueno, todos sabemos que la historia la escriben los vencedores. Así que yo creo que esa va a ser la versión que se va a imponer de la convención. Ese es el recuerdo que va a quedar de la convención, lamentablemente. Yo creo que es un juicio que refleja una superficialidad que a mí me resulta insólita, ¿no? Resulta que todo el problema de la convención no tiene que ver con las condiciones en las cuales se creó, no tiene que ver con la erosión de las condiciones para el diálogo político que había ido produciendo la misma crisis que terminó estallando el 2019, porque eso es una crisis, es como un incendio que en su desarrollo quema la red de agua y los cuarteles de bomberos, ¿no? Erosiona las condiciones necesarias. Todo eso es irrelevante y lo que queda es que un convencional votó desde la ducha, que alguna otra convencional estaba haciendo saumerio en la sala, en los pasillos del Congreso, lo cual es verdad. Pero claro, se compara más o menos con que una diputada haga bailes de Naruto, ¿no? O que haya un pugilato. No hubo pugilatos en la convención, como sí hemos visto en el Congreso. Entonces, yo creo que la convención lo que hizo fue reflejar las condiciones políticas de Chile cuando funcionó. Y esas condiciones no eran las más adecuadas para la discusión y el diálogo, etc. No eran las más adecuadas. Y eso afectó el trabajo de la convención, por cierto. Todo eso fue amplificado, porque nos acordamos de los saumerios y nos acordamos del voto de la ducha, que son, no sé, si uno hace la lista, son algo así como 10 eventos reconducibles, como en algún momento dijo Jorge Baladit, como a 2 o 3 convencionales. Pero todo eso se olvida y lo que queda es esta imagen. Y yo creo que eso es un error. Yo creo que, yo lo dije en la campaña, lo dije porque lo creía, yo creo que la propuesta que salió de la convención era una propuesta que no estaba escrita en el lenguaje a que estamos acostumbrados, no tenía la parsimonia del lenguaje jurídico, es verdad, pero era la constitución que Chile necesita y yo sigo creyendo que el resultado del 4 de septiembre fue una catástrofe para Chile. Por lo tanto, ¿no corresponde pedir perdón? No, yo encuentro que toda esta majadería con tienen que hacerme la culpa, tienen que pedir perdón, es despolitizar una cuestión.
Aquí la cuestión no es una cuestión de faltas morales de individuos por las cuales tengan que hacer contrición. Aquí esto es un proceso político que tiene ciertas características que asumió dado el proceso político que era, y lo que merece, por cierto, es análisis y, por cierto, cuenta. Quienes participamos de la convención tenemos el deber público de dar cuenta, de explicar lo que hicimos. Y en la medida en que haya déficits, bueno, uno tendrá que decir, lo podría haber hecho de esta otra mejor manera, y en ese sentido hacerse una crítica, está bien, pero decir, no, mire, todo lo que usted dice no cuenta si no es una autocrítica o si no pide perdón. Es la lógica de reality, en que lo que le da realidad a lo que tú dices es la manera en que tú te dañas a ti mismo. Yo encuentro que eso es todo un poco infantil. ¿Qué destino le ves a este proceso? Porque, claro, está este borrador que tú dices está bien, da las circunstancias, el contexto político, pero ahora viene el proceso de que tiene que pasar por el tamiz muy relevante de una convención que está dominada por el Partido Republicano y que es una propuesta, no es una obligación respetar este texto que salió de la comisión de expertos. Sí, bueno, así es la política, las cosas se dan vuelta en la mitad del camino, ¿no? Porque originalmente el Consejo de Expertos, la Comisión Experta, era vista con cierta sospecha y desconfianza, y el Consejo Experto iba a ser el órgano democrático que... Entonces la pregunta original era, ¿cuán vinculada por el informe de la Comisión Experta está el Consejo Constitucional? ¿Cuán vinculado está el Consejo Constitucional? Claro, y la respuesta que era adecuada, que defendía el proceso era, no está vinculada, ¿no? Es libre y puede hacer lo que quiera. Y eso es verdad. Claro, ahora se dio vuelta, ahora tenemos un consejo que está dominado por la derecha con una hegemonía de la ultraderecha, y no sabemos lo que va a pasar. Yo no me atrevo a hacer muchas predicciones porque la situación política es una situación tan fluida, líquida, como se dice, que es difícil predecir o anticipar lo que va a pasar. Porque uno diría, parte de lo que ha llevado al Partido Republicano a donde lo llevó es esta idea de que ellos impugnan lo que uno podría, o parecen impugnar, o se presentan como que impugnan lo que uno llamaría el consenso de la clase política, ¿no? El consenso bien pensante de la clase política. Ellos se presentan como que están dispuestos a decir las cosas como son, que no están vinculados por toda esta tontera de la corrección política, que no creen en la agenda unionista, ¿no? Y con eso lo que ellos tratan de hacer es poner como su enemigo este consenso de los políticos. Pero claro, si ellos quieren tener éxito, necesitan que este proyecto tenga éxito porque, como dice Spider-Man, con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Entonces ellos tienen la hegemonía. Si el proceso sale mal, va a ser una responsabilidad de ellos y eso va a afectar sus pretensiones presidenciales. Entonces yo creo que el Partido Republicano va a estar en un dilema, ¿no? Si mantenerse en lo que le ha resultado también, ¿no? Esto de decir las cosas como son y decir cualquier brutalidad, pero decirla, de modo tal que ustedes lo han escuchado. Yo he escuchado 1000 veces, ¿no? Gente que dice, mire, yo no estoy de acuerdo para nada en lo que dicen, pero... Claro, pero te dicen la firme, respeto, ¿no? Ellos, claro. Esto es una cuestión que hoy día en el contexto actual es políticamente invaluable. Ellos son vistos como que no calculan, no son oportunistas, aunque digan cosas que a mí me parecen pésimas, pero las dicen porque las creen. Y eso, entre ellos y actuar políticamente para que esto tenga éxito desde el punto de vista de ellos. Claro. Desde el punto de vista de si lo que va a salir es algo que necesita la crisis que tiene, yo diría que... Pero en algún sentido no es una objeción, no es una crítica a la comisión o al consejo, sino tiene que ver con las condiciones en las cuales esto está ocurriendo. Que no va a salir una nueva constitución en el sentido de que sea nuevos términos de la convivencia, que es lo que Chile desesperadamente necesita, creo yo. Lo que va a salir va a ser una reorganización administrativa y política del Estado, creo yo. Y eso, claro, puede que sea mejor que lo que tenemos, pero no es lo que Chile necesita para salir de la crisis. Yo creo que la crisis va a continuar sin solución, aunque esa reorganización política y administrativa del país pueda servir para que la política sea distinta y que en el tiempo, si es que tenemos tiempo suficiente, que en el tiempo se pueda producir la relegitimación que Chile necesita. ¿Existen las condiciones, o existían, o existieron, han existido alguna vez las condiciones para ponerse de acuerdo en esa que tú llamas lo que Chile urgentemente necesita? Bueno, yo creo que el ejercicio de la convención fue un ejercicio de aprendizaje, de ponerse de acuerdo. Es cosa de pensar cómo empezamos.
¿Y cómo terminamos? Terminamos con un proyecto aprobado por 2/3 de la convención, en un contexto que había desconfianza, acusaciones recíprocas. Recuerden el principio, ¿no? Unos acusaban a los otros de ser violadores de los derechos humanos y los otros acusaban de vuelta que eran justificadores de la violencia. O sea, no estamos hablando de acusaciones baladíes. Y a pesar de eso fue posible construirlo. Yo creo que, bueno, hay mucho que analizar sobre la convención, etcétera, mucho más que decir de lo que se pueda haber dicho hasta ahora. Pero una de las cosas que yo creo que fue un problema es que la convención no tuvo la posibilidad de volver atrás y revisar lo hecho. Y eso fue muy grave porque eso significó no aprovechar el proceso de aprendizaje que el proceso mismo de la convención significó en los grupos que la componían. Pero claro, el tiempo apremiaba, el reglamento no facilitaba, las interpretaciones formalistas que se hicieron sobre la armonización tampoco lo permitieron. Entonces, yo creo que hay o sea, hay que tener presente que nosotros estamos tratando de solucionar el problema central, el problema constitucional, que es en el fondo el problema de la legitimación de la institucionalidad política. Eso es el problema constitucional. En un contexto de profunda deslegitimación y en un contexto en que las condiciones son inhóspitas para la solución. Y en ese contexto la convención, como dice Agustín Esquella, tuvo éxito en su cometido en el sentido de que produjo una propuesta. Eso fue lo que fue derrotado el 4 de septiembre, no hay duda, y no hay más que decir al respecto, a ese respecto. Y ahora seguimos con el mismo problema. Mi impresión es que este proceso es un proceso que está mucho más sujeto al control institucional. Y la pregunta es si en un momento de impugnación de la legitimidad de la institución, un proceso que es visto como muy sujeto al control institucional, en que, por ejemplo, las principales modificaciones al sistema político son modificaciones que fortalecen a los partidos políticos con la idea de que los partidos son necesarios para la democracia, pero en los hechos, entonces, los fortalecen. Y la pregunta va a ser, bueno, ¿esto corresponde a lo que Chile necesita? Yo tengo mis dudas, pero estamos en estas condiciones y las soluciones que pueden ser teóricamente adecuadas no necesariamente son políticamente viables. Darío. Mi última pregunta. Este es un caramelito. De hecho, hemos discutido que es un buen lugar. Te quiero hacer dos preguntas en uno, Fernando. Mañana, miércoles 7 de junio, se instala el Consejo Constitucional. Pero juguemos y ficcionemos que en realidad lo que mañana es el plebiscito salida. No hubo 51 consejeros constitucionales electos democráticamente, sino que hubo esta propuesta de la comisión experta. La pregunta es, si mañana hubiera plebiscito de salida, ¿tú apruebas o rechazas lo que hasta el momento existe? Y la segunda pregunta en una es, ¿qué tendría que pasar, ahora sí ya sigamos con la idea de que mañana se instala el Consejo, en los próximos 5 meses para que al final de ese proceso, te reitero la pregunta, tú aprobaras o rechazaras? A ver, yo creo que no es muy razonable pronunciarse ahora sobre lo que uno va a hacer en diciembre antes de que pase lo que tiene que pasar, porque además es tan impredecible todo esto, ¿no? Claro, la pregunta por si yo aprobaría lo que salió de la comisión experta no es una pregunta por lo que yo voy a hacer en 5 meses, sino por mi juicio sobre lo que salió de la comisión experta. Work in progress, que le llaman. Sí, pero tú me estás pidiendo que yo asuma que la work in progress no es work in progress. Es el estreno. No sé. No he tomado esa decisión precisamente porque es work in progress. Yo creo que, o sea, si a mí me preguntaran mi juicio constitucional, ignorando la correlación de fuerzas del Consejo, o sea, lo que uno podría anticipar que pasara o no en el Consejo, dado que el Partido Republicano, etcétera, ignorando eso, yo pensaría que hay problemas en el informe de la comisión experta que son solucionables a través de la conversación, ¿no? Por ejemplo, hoy día el quórum de reforma constitucional es de 4/7 después de la reforma que se hizo. El informe de la comisión experta lo sube a 3/5. ¿Por qué lo sube a 3/5? ¿Qué sentido tiene subir a 3/5? Si es una constitución hecha en circunstancias inhóspitas para responder a una crisis, a sabiendas de que no es la respuesta adecuada para la crisis. Todos sabemos eso, pero es la respuesta que es posible. Entonces yo diría, ¿cuál es el afán de vincularse especialmente a una respuesta que sabemos que no va a estar, que no es suficiente? Pero que es la única posible hoy. Entonces yo pensaría que esas cuestiones deberían poder ser conversadas razonablemente.
Ahora, claro, uno tiene que conversar razonablemente con partners en la conversación que no han mostrado ser los más razonables. Entonces, claro, ahí hay otro juicio sobre cuán viable, ahora al revés, ¿no? Cuán viable va a ser una conversación razonable en el Consejo, dada la composición del Consejo. Yo en eso tengo mis dudas. Ya. Yo no creo que sea conveniente pronunciarse hoy en anticipación de todo lo que va a pasar respecto de lo que uno sería razonable o no hacer en diciembre. Va a haber tiempo suficiente para ese pronunciamiento. Fernando, te despido, cerramos esta entrevista, pero te quiero invitar, yo sé que me vas a decir que sí, a que inaugures con nosotros un nuevo momento, que son estas entrevistas especiales. Entonces yo te invito a que ahora paremos, nos vamos a una pausa y quizás nos quedamos un ratito más y quizás mañana o pasado la gente recibe una segunda parte de la entrevista. Un premio, una segunda parte de entrevista donde no solamente vamos a hablar de esto, sino que también, muy importante, de lo que está pasando en términos de fallos judiciales, lobbies y demás. De la salubridad de nuestro Estado de Derecho. Sí. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Una pausa y ya volvemos para ir cerrando 32 minutos. En Chile, más de 30.000 personas no tienen donde dormir y este invierno queremos llegar a ellos. Por eso, desde el 26 de mayo al 7 de junio, te invitamos a ser parte de la colecta digital de nuestra casa. Campaña que busca construir un Chile calle cero, porque nuestra misión es que nadie vive en la calle por falta de oportunidades. Haz tu aporte hoy en www.nuestra-casa.cl. Hola, soy Alberto Mayol y quiero decirte que el 12 de junio es un día muy importante. El 12 de junio comienza la nueva temporada de El Aprendiz. Esta vez no puede faltar. En otras condiciones uno podría decir huele a azufre. No, pero no sería, eso como Fernando Atria. Pero siempre me ha gustado eso, ¿no? Siempre me ha gustado eso de poder así como sentarse en un lugar que está otro y parafrasear a Chávez, que fue uno de sus grandes momentos cuando se sentó y dijo huele a azufre. Porque había estado... No era Trump, no sé quién había estado. Pero algún presidente estadounidense, ya. Oye, cerramos con la noticia cultural. Oye, es verdad lo que les prometimos, ¿eh? Vamos a estar... Bush. Yo creo que el viernes vamos a estar con... Sí, fue Bush. Con Trump ya estaba muerto, sí. Chávez. El viernes vamos a tener una entrevista cortita, exclusiva, con Fernando Atria, donde vamos a profundizar en algunos otros temas. Así que espérenla nomás porque les vamos a ir haciendo cariño, en la medida sobre todo que van subiendo los aportes. Los aportantes, las bendiciones. Aquí el neoliberalismo así, sí. A más no pueden. Aquí empieza el canuteo. Ya, oye, el Teatro Ictus, mis adorados amigos y amigas del Teatro Ictus, reestrenan una obra emblemática, Primavera con una esquina rota, una histórica obra basada en un texto de Mario Benedetti, que se montó a mediados de los 80, estuvo 3-4 años en cartelera y que además fue muy conocida en ese tiempo porque además marcó quizás uno de los momentos simbólicos más relevantes en tiempo de dictadura, que fue cuando degollan a nuestros profesionales comunistas, José Manuel Pará, hijo Roberto Pará, que actuaba en esta obra, y don Roberto le confirman que el cuerpo que se había encontrado en Quilicura, uno de los 3 cuerpos, correspondía a su hijo, al sociólogo José Manuel Pará. Y él toma la decisión de continuar la obra, porque la obra tenía un intermedio, termina la obra. Probablemente quizá una de las imágenes de mayor dignidad y de la cultura de la vida, como se imponía a la cultura de la muerte. Y se reestrena, ahí está, bueno, un equipo, Paula Yarim, Nico Zárate, reescribió algunas partes Emilia Noguera, y se estrenó el viernes pasado, 1 de junio, está en montaje, se están vendiendo como pan caliente las entradas, así que yo ya aseguré, voy creo que el 29 a verla, y no, de verdad, imperdible, yo creo que va a estar mucho tiempo en cartelera, porque además dicen los que ya la han visto que esta nueva versión está realmente increíble, así que adelante con el Ictus y con el teatro en general. Exactamente. Y a propósito de lo que hemos hablado, les quiero contar de una iniciativa de un laboratorio, LabCon, de la UDP,
que analizará el proceso Se está constituyente. escribiendo una constitución Una obsesión y el proceso y los responsables de las tareas nos obligan a... ¿Qué pasó? Ah, ya. Ya, vámonos. Es una preocupación constante de nuestro amigo Claudio Fuentes, que ha estado siempre, Sí. tiene la intención de que la ciudadanía no se pierda en este debate y entregarle la mayor información de calidad. Entonces crearon esta cosa que se llama el VAR constitucional. Me pareció súper entretenido. Arroba VAR Consti, donde van a entregar información lo suficientemente clara para que todos estemos enterados de en qué va el proceso constituyente y sobre todo levantar banderas rojas cuando las discusiones se estén saliendo de madre. Oye, o de cuadro. Para que quede claro, sobre todo para los que están escuchando y no viendo, es VAR con V, no es VAR para tomarse un copete, sino es VAR. Sí, como el VAR futbolero. Como el VAR futbolero, exacto, sí. claro. Está buena, está buena. Sí. Es muy creativo en eso, Claudio Fuentes. Sí. Tenemos que invitarlo, porque además Claudio estuvo con nosotros en uno de los programas pilotos. Entonces, Nos ustedes no lo vieron. apañó Sí, sí. a diferencia de otros. Tenemos que invitarlo. Sí, así que Claudio, estarás invitado. Muy bien. Oye, cerramos inmediatamente la transmisión de 32 minutos. Muchas gracias. Nos encontramos mañana miércoles y no se olviden que en estos días tendremos el especial con Fernando Atria, que lo vamos a entrevistar ahorita, pero ustedes lo verán después. Así es la cosa. Hasta mañana.